Hermanos queridos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Interesante que la última palabra del último libro del Antiguo Testamento, porque Malaquías es el último profeta, su libro es el último libro del Antiguo Testamento. Después Dios, nosotros los seres humanos decimos, guardaría silencio durante 400 años, pero Dios nunca guarda silencio. Dios siempre está comunicándose, Dios siempre está hablando. El problema es el hombre que no oye, pero Dios jamás guarda silencio. Solo que no se levantó otro profeta. No se escribió otro libro hasta Mateo, 400 años después. Es interesante también saber que Malaquías termina su mensaje hablando de la promesa de un mensajero que llegaría. Y Mateo, 400 años después, empieza su libro hablando de la llegada de ese mensajero que Malaquías había profetizado. Así hay una armonía maravillosa entre Malaquías y Mateo. Bueno, queridos, miren de vuelta el texto bíblico. Hay unas palabras que quiero comentar antes de entrar en el mensaje. Dice: he aquí yo os envío. Ese es Dios, ese es el Dios maravilloso de la Biblia, ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios, siempre está enviando. He aquí yo envío. Envió lo más precioso que tenía, su Hijo, lo envió. Todos los días está enviando su Espíritu. Dios es un Dios que se da, que se entrega. Dios no es un Dios que retiene, que guarda, que esconde. Dios es un Dios que se revela. Ese es el Dios lindo que tenemos. Ahora miren lo que dice el texto: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que venga el día. Dios nunca hace las cosas por sorpresa. Lo que sucede en tu vida te puede parecer sorpresa, pero no es así. Dios es un Dios que hace previsión y hace provisión. Dios es un Dios que siempre está advirtiendo, está amonestando, un Dios que te avisa antes, no te cae por sorpresa. Y ese antes está escrito en su palabra. Yo envío al profeta Elías antes que venga, antes que llegue el día de Jehová grande y terrible. Después viene el mensaje, un resumen del mensaje del libro de Malaquías en ese versículo 6. Interesante también que la última palabra del libro es la palabra maldición. Es triste, ¿no? Porque lo primero que Dios hizo en el mundo y lo primero que está registrado en la Biblia es bendición. Dios creó los cielos y la tierra. Qué mayor bendición que la propia vida. Y sin embargo, el último libro del Antiguo Testamento termina con una palabra contraria a lo que es bendición, maldición. Ahora, no te asustes con la palabra maldición, porque antes Dios envía un mensajero. Dios te va a preparar, Dios no te va a sorprender. Ninguna maldición te llega de la noche a la mañana sin que supieras.
Dios no te sorprende, Dios te habla antes, Dios te prepara. Déjate preparar, presta oídos a lo que viene antes, porque la maldición después de la entrada del pecado, la maldición es una realidad de la vida, no la puedes evitar. Viene en forma de enfermedad, de dolor, de traición, de muerte, de tristeza, de pobreza, de miseria, de desempleo. La maldición cobra muchas formas, pero nada puede sorprender al hijo avisado de Dios, porque Dios siempre manda su mensajero antes. Bueno, queridos, esta semana va a ser una semana de crecimiento. Vamos a crecer en la gracia maravillosa de Jesús. Malaquías, como todos los libros de la Biblia, es un libro cristocéntrico. Tú vas a ver durante la semana cómo vamos a encontrar a Cristo de muchas maneras. La Biblia es un libro cristocéntrico. Desde el Génesis, desde los primeros versículos donde Dios crea todo por gracia, hasta el Apocalipsis, último versículo, donde la gracia de Dios está registrada, la Biblia toda es un libro de gracia. Vamos a crecer en la gracia esta semana a través del estudio del libro del profeta Malaquías. Crecer. ¿Sabes que crecer no es fácil? Porque para crecer, tú tienes que aprender. No hay crecimiento sin aprendizaje. Y aprender no es fácil porque para aprender tú tienes que dejar de pisar la tierra que conoces y tienes que pisar en tierra que no conoces. Eso es aprender. Si te quedas en lo que conoces, pues no estás aprendiendo nada. Entonces, al avanzar, al pisar la tierra que no conoces, al ser humano instintivamente tiene un temor hacia lo desconocido. Y por eso tal vez se resiste a crecer, se resiste a aprender. Pero esta semana vamos a aprender cosas maravillosas de Malaquías. Él comienza su libro, y eso vamos a ver a partir de mañana, con una declaración de amor maravillosa. Yo os he amado. Y después, por amor, Él es duro, ¿sabes? En su reprensión es duro. Y gracias a Dios que yo no voy a predicar los sermones que yo preparé ahí pensando, a ver, ¿qué voy a predicar de mayordomía? Gracias a Dios que voy a predicar las palabras de Malaquías. Entonces, si durante esta semana te quedas bravo, no te quedes bravo conmigo, quédate con Malaquías. Él es el culpable. Yo voy a predicar el bosquejo de Malaquías. Yo no voy a traer mis ideas propias. Simplemente voy a tomar el libro de Malaquías en mis manos y lo vamos a estudiar. Pero vamos a crecer en la gracia, crecer en el camino de la vida cristiana. Bueno, vamos entonces a entrar en esta parte que yo quiero analizar. Dios dice, voy a mandar mi mensajero. Malaquías no escribió directamente para nosotros, aunque todos los principios y los consejos que él nos presenta nos sirven hoy. Pero Malaquías, cuando escribió, estaba escribiendo para el pueblo de Israel en el tiempo de él. Y el pueblo de Israel acababa de regresar del exilio. Ustedes saben que por causa de su desobediencia, pues el pueblo tuvo que ir cautivo a Babilonia. Regresó en 3 tiempos, en 3 grupos. Un grupo cumpliendo la profecía de que ese exilio no duraría más de 70 años. Después vino Esdras con otro grupo, enfrentó dificultades que ustedes pueden encontrar registradas en el libro de Esdras. Después vino el tercer grupo al mando de Nehemías. El segundo grupo con Esdras pues empezó a reconstruir el templo que estaba destruido y pasaron 15 años, no terminaban el templo. Pues quiera Dios que este templo aquí de la universidad no demore 15 años, ¿no? Pero allá el templo pasó 15 años, no construían nada. Entonces Dios le mandó un profeta, al profeta Ageo, y Ageo les dio una arengada y terminaron el templo. Después vino el tercer grupo, pues con Nehemías,
ellos comenzaron a reconstruir los muros destruidos de las ciudades. Interesante leer el libro de Nehemías. Voy a hacer un paréntesis para decirles una cosa. Toda la historia del Antiguo Testamento está encerrada entre Génesis y Nehemías. Ahí está toda la historia. Nosotros, especialmente los más nuevos lectores de la Biblia, creen que después de Nehemías vinieron los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y etcétera, y los profetas y todo. No, los profetas vivieron en el tiempo de los reyes. Toda la historia bíblica está entre Génesis y Nehemías. Y vino Nehemías con el tercer grupo, reconstruyeron y entonces comenzaron a caer en la rutina religiosa, y ahí Dios levanta al profeta Malaquías. Y levanta al profeta Malaquías prometiendo la llegada de un mensajero. Pero es extraña la promesa, porque Malaquías dice: he aquí, antes que llegue el día grande y terrible, voy a enviar a mi profeta Elías. Elías ya estaba muerto para ese tiempo. ¿Cómo es que iba a volver Elías? Algunos judíos pensaban que Elías iba a resucitar. Otros judíos pensaban que Elías se iba a reencarnar. En fin, cada uno tenía su idea. Pero la profecía decía: antes que llegue el día grande y terrible, llegará el profeta Elías. Ahora, el día grande y terrible para Israel era la primera venida del Mesías. Era grande y terrible para sus enemigos, que los habían hecho sufrir, que los habían perseguido, ellos serían castigados. El día grande y terrible para Israel era la llegada del Mesías en su primera venida, para libertarlos del poder de los países. Aunque ellos habían regresado, todavía seguían dominados por las fuerzas de afuera. Entonces, para ellos en ese tiempo, el día grande y terrible era la primera venida de Cristo. Pero el día grande y terrible para nosotros hoy, porque Apocalipsis vuelve a hablar de ese día grande y terrible, le llama el día de la ira de Dios. Para nosotros el día grande y terrible ya no es la primera venida del Mesías, porque Cristo ya vino. Para nosotros el día grande y terrible es la segunda venida de Cristo. Antes de la primera venida de Cristo, Dios quiere preparar a su pueblo con el mensaje de Malaquías. Les promete que va a enviar un mensajero. Hoy día, antes de la segunda venida de Cristo, Dios quiere preparar a su pueblo. Por eso el mensaje de Malaquías, que tenía validad, que tenía como propósito preparar al pueblo de Dios para su primera venida, sigue teniendo valor para preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo. La tragedia fue que por más que se le predicó al pueblo de Israel, por más que se intentó preparar al pueblo, el pueblo no se preparó, porque cuando Cristo vino no lo recibieron. Mi pregunta es: ¿hasta qué punto nosotros estamos siendo preparados para la segunda venida de Cristo? ¿Será que cuando Cristo venga nosotros caeremos también en el problema de Israel, que cuando vino no lo reconocieron? ¿Será que nosotros no nos estamos preparando de la debida manera para encontrar al Señor, ya no como aquel que vino a morir en la cruz, sino que ahora aquel que viene a reinar soberanamente por la eternidad? ¿Estamos preparados? Ese es el mensaje de Malaquías. Bueno, quiero darles algunos detalles. Malaquías promete la venida de Elías, y vuelvo a repetir, los judíos en sus días pensaban que Elías iba a resucitar, pero miren lo que dice. ¿Dónde está la pantalla? No sé si están colocando el versículo ahí. Miren lo que dice, lo que está registrado en el libro de Lucas capítulo 9. Voy a leer aquí. Dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él
los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces, esa era la convicción de los judíos en los tiempos de Cristo. ¿Y dónde basaban esa idea de que Elías resucitaría? Pues en la profecía de Malaquías, porque Malaquías decía que antes que llegue el día grande y terrible, antes que llegue el Mesías para libertarlos, él enviaría al profeta Elías. Y ellos esperaban al profeta Elías y el profeta Elías no llegaba. Pero Malaquías no se refería a que Elías iba a regresar. Malaquías estaba hablando de otro profeta que se levantaría con el mismo poder y el mismo espíritu de Elías. Y ese otro profeta era Juan el Bautista, que en las palabras del ángel que le reveló a Zacarías, el papá de Juan, el nacimiento de su hijo, y en las palabras del propio Jesucristo, era Juan, que se levantaría en el mismo poder y en el espíritu de Elías. ¿Y para qué llegó Juan? Juan llegó con una sola misión: preparar el terreno para la llegada del Señor Jesucristo. Preparar el terreno no era preparar la tierra, era preparar los corazones. La primera venida del Señor Jesucristo no tendría mucho sentido para el pueblo de Dios si el corazón del pueblo de Dios no estuviese preparado. Por eso Juan tendría que levantarse. Ahora, de acuerdo con Apocalipsis 14, 6 y 7, Dios en nuestros días levantará ya no un mensajero, sino un grupo de mensajeros con el mismo espíritu y el poder de Elías, con el mismo mensaje de Juan el Bautista, con el mismo mensaje de Malaquías. Y ese mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7, ustedes conocen de memoria, dice que vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en voz alta: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Si tú comparas este mensaje con las palabras de Jesucristo refiriéndose a Juan Bautista, si tú comparas este texto con las palabras del ángel hablando a Zacarías respecto al nacimiento de Juan el Bautista y al mensaje que él predicaría, y si tú comparas estas palabras con el mensaje de Malaquías, vas a ver que es el mismo mensaje presentado de diferentes maneras. El mismo mensaje. Ese mensaje vamos a desarrollar durante esta semana. Pero en el último versículo, en el capítulo 6, en el versículo 6 del capítulo 4 de Malaquías, encontramos un pequeño resumen, solo para que tú tengas idea. Y voy a leerlo y me voy a detener ahí. Dice así, Malaquías 4:6: cuando ese mensajero llegue, cuando ese mensaje sea predicado, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, cuando se trata de preparar el terreno para la primera venida de Cristo, preparar el terreno para la segunda venida de Cristo, Dios quiere primero preparar las familias, padres, hijos, hermanos, primos, tíos, cuñados, suegra, nuera. Porque la iglesia es la suma de las familias. Tú no puedes querer preparar la iglesia sin preparar las familias. Tú no puedes esperar que haya reavivamiento en la iglesia cuando no hay reavivamiento en la familia.
Tú no puedes querer que la iglesia sea una iglesia unida cuando la familia no es una familia unida. Recuerda que Malaquías no predicó a gente que había salido de la iglesia. Malaquías predicó para gente que estaba todos los sábados reunidos en la iglesia. Malaquías predicó para gente que todos los días iba al templo llevando el corderito. Malaquías predicó para un pueblo que esperaba ansiosamente la llegada del Mesías, la primera venida de Cristo. Ese pueblo levantaba las manos y cantaba y lloraba y se emocionaba predicando de la llegada del Mesías. Hoy día nosotros tenemos una iglesia y esta semana voy a predicar. No voy a hacer evangelismo, voy a predicar para la iglesia, una iglesia que está todos los sábados en la iglesia, una iglesia que levanta las manos y canta su esperanza de la bienaventurada venida de Cristo. Una iglesia que muchas veces levanta la mano y llora emocionado cantando y diciendo Dios te amo. Y sin embargo, esa misma iglesia está formada por familias. Y estas familias aquí, los padres estaban contra los hijos contra los padres, el hermano contra el hermano, la hermana contra el hermano, el primo contra el primo, el suegro contra la nuera. Y ese es el problema de la iglesia aquí. Reavivamiento no es venir aquí y emocionarme cantando, levantando las manos. Reavivamiento es arreglar mi vida aquí. El otro día me pidieron que visitase a un hombre en la cárcel y con un pedido especial. ¿Por qué? Porque que yo visitase a un hombre en el hospital. Había llevado 6 tiros, pero por la gracia de Dios ni un tiro le atravesó ni el pulmón, ni el riñón, ni ningún órgano vital. El que le disparó tenía tan mala puntería que lo hirió por todo lado, menos en un órgano vital. Estaba ahí en el hospital vivo. Me pidieron que yo lo visitase a él por un motivo, porque quien lo había intentado matar era su hermano, no su hermano de la iglesia, su hermano de carne y hueso, hijo del mismo papá y de la misma mamá. Ahora tú me vas a decir, pero ¿cómo un hermano hace eso con su hermano? Pues la historia es interesante, porque el papá les dejó un terreno. Y mientras el otro se fue a otro país, el otro se comió 30 centímetros del terreno, levantó un muro y se comió 30 centímetros. Cuando el otro regresó y vio que el otro se le había entrado 30 centímetros, fue y comenzaron a discutir. La discusión fue tan grande que el otro le metió 6 balazos. Ahora, querían que yo visitara al enfermo. Yo no visité, pero querían que visitara al enfermo. ¿Para qué? Al herido. ¿Para qué? Para pedirle que por favor retirase la denuncia que le habían hecho al hermano, porque si él retirase el registro, entonces el hermano saldría de la prisión. Pero si no retirase, el otro quedaría preso porque intentó matarlo. Ahora, cuando me contaron la historia, yo no podía creer. ¿Cómo puedes creer que un hermano dispara contra su hermano por 30 centímetros de miserable tierra? Pero lo que tú no sabes es que ese hermano que está en la prisión canta en un grupo musical y los sábados está en la iglesia cantando de la segunda venida de Cristo y levanta las manos y las lágrimas corren y la iglesia toda se emociona. Y está matando al hermano por 30 centímetros de miserable tierra. Dios mío.
Esta es la iglesia que se está preparando para la venida de Cristo. Ese era el problema de Israel en los tiempos de Malaquías. Ese es el problema del pueblo hoy. Y el libro de Malaquías tiene como objetivo llamarte, llamarte y llamarte. ¿Para qué? Antes que llegue el día grande y terrible, antes que llegue el día del juicio. Y Apocalipsis 14 levanta a su mensajero. ¿Para qué? Para proclamar este mismo mensaje. El tiempo del juicio ha llegado. Ya no es tiempo de vivir el formalismo de la vida cristiana. Es tiempo de despertar. Es tiempo de darle valor a lo que realmente vale. Y la tierra no es lo que vale. El carro no es lo que vale. Las cosas no son las que valen. Cuando Cristo venga, todo eso va a acabar. Todo eso se va a quemar. Todo eso va a quedar aquí. El mensaje de Malaquías es un llamado a reconocer la soberanía divina, a devolverle la gloria a Dios, a reconocer que Dios es Dios y nosotros somos criaturas. El pueblo no entiende. Una vez y otra pregunta, ¿pero qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué nos dices eso? ¿Por qué nos acusas? Y yo pregunto, ¿y el pueblo de Dios hoy? ¿Reconoce que Dios es Dios único, eterno, soberano? Cuando tú vienes a adorar a Dios, o vienes de alguna manera a satisfacerte a ti. El sermón me gustó, el sermón no me gustó. La música me gustó, la música no me gustó. El culto aquí es muy aburrido, me voy a otra iglesia donde el culto me haga sentir bien. ¿Cuál es el centro de tu adoración? ¿Es el Dios eterno, soberano? ¿O son tus gustos? ¿Son tus preferencias? ¿Es lo que tú quieres? ¿Es lo que te hace sentir bien? Pues el libro de Malaquías llama al pueblo a reconocer a Dios como el único Dios soberano. El libro de Apocalipsis, cuando Dios levanta a sus mensajeros para este día, el llamado es: temed a Dios y dadle gloria. Oh, querido, lo que tú no entiendes y no sabes tal vez es que cuando tú le devuelves la gloria a Dios, el único que gana eres tú. Yo no debería decirte esto porque tal vez tú comiences a querer devolverle la gloria a Dios porque vas a ganar alguna cosa. Pero la verdad es esa: cuando tú le devuelves la gloria a Dios, el único que gana eres tú. Porque te sientes protegido, te sientes amado. Delante de las dificultades de la vida no estás solo, tienes un Dios soberano, eterno, todopoderoso. Que venga la crisis, que venga el desempleo, que venga el cáncer, que venga la enfermedad, que venga lo que venga, tu Dios es tu Dios eterno, soberano. No quieres que las cosas salgan como tú quieres. Tú le entregas a Dios tu vida y dices: Señor, que las cosas salgan como tú, mi Dios eterno y soberano, sabes que debes hacer. Dios no es tu marioneta para que realice tus caprichos. Dios es Dios y tú como criatura te sometes a Él y aprendes a depender de Él. Pero a la final, el único que gana eres tú. Y ese es el caso de Maribel. Maribel era una joven profesora, bien empleada, que un día comenzó a sentirse mal, y comenzó a sentirse mal, y comenzó a sentirse mal. Interesante, los seres humanos cuando nos sentimos mal no corremos al médico inmediatamente, comenzamos ahí a postergar, a tomar agüita de manzanilla, de toronjil y esto y aquello. Cuando Dios ha colocado médicos en este mundo para resolver los problemas de la salud, no tengas miedo de correr al médico.
Hasta que un día ella no pudo más, la llevaron al hospital, le dijeron, mira, no sabemos lo que tienen, le hicieron exámenes por aquí, por allá, no sabemos lo que tienes. Finalmente alguien le dijo, mira, ve a Lima. Y vino a Lima. Le hicieron otros exámenes hasta que un médico le dijo, mira, tengo una triste noticia para ti, estás con cáncer. Y estás con un cáncer terrible. Y no te doy muchas esperanzas. Voy a ser realista contigo. Ella había nacido y crecido en la iglesia. Se arrodilló. Cualquiera se arrodillaría para decirle, Señor, por favor, cúrame. Toda mi vida te he servido. Toda mi vida he andado en tus caminos. Por favor, Señor, ahora manifiesta tu poder. Cúrame del cáncer. Y yo creo que si oraras así no estarías equivocado, que el ser humano no quiere sanar. Pero ella se arrodilló, levantó las manos al cielo y dijo, Señor, tú eres mi Dios y yo soy tu hija. Me has cuidado toda la vida y ahora el cáncer se apoderó de mi cuerpo. Tú eres mi Dios. Tú sabes lo que haces. Yo solo te pido una cosa. Ayúdame a pasar por este torbellino confiando en ti y amándote cada vez más a ti. Si tú quieres curarme, tú puedes hacerlo. Pero yo no sé cuál es tu voluntad. Y yo no te voy a decir como criatura, a ti, mi Dios creador, no te voy a decir lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer conmigo. Yo solo te suplico, ayúdame, Señor. Ayúdame a pasar por este torbellino. Ayúdame a depositar cada día más mi confianza en ti. ¿Y saben lo que Dios hizo? Usó a los médicos. Y a través de los médicos le hicieron una cirugía. Y sin duda ninguna la mano poderosa de Dios estaba por tras de los médicos. Y ella fue restaurada del cáncer. ¿Cómo pagar la deuda? Dios fue maravilloso, le abrió las puertas. Alguien apareció, le trajo un poco de dinero, otra persona apareció, le trajo un poco de dinero. Muchas personas le trajeron un poco de dinero. Cuando ella pensaba que iba a salir del hospital llena de deudas, salió sin deber un centavo. Entonces volvió a arrodillarse y levantar los ojos al cielo y decir, Señor, toda mi vida he sido fiel a ti. Y en los últimos años, sin saber que he estado enferma, te he estado devolviendo fielmente un segundo diezmo. No era para comprar tus favores, era para reconocerte como mi Dios todo soberano. Y efectivamente en el momento del dolor ella dio pruebas de que confiaba en Dios, porque su oración no fue para que la curase, sino para que la ayudase a pasar por el torbellino, confiando más en Dios. Pasó la tormenta, volvió a su tierra, volvió a su empleo. Y un día la directora le dice, mira, tienes que trabajar en sábado. Hemos sido pacientes contigo, te has enfermado, has ido allá, ya estás restablecida, tienes que trabajar en sábado. Yo respeto tu religión, yo respeto todo, pero tienes que trabajar en sábado, ayúdame. Nosotros te ayudamos, ahora ayúdanos tú, tienes que trabajar en sábado. Ella le dijo, directora, pídame lo que usted quiera, que trabaje el domingo, que trabaje de noche. No me pida que trabaje el sábado, no es un asunto mío, no es un asunto de religión, es un asunto de Dios. Ese Dios que me curó, ese Dios me dice, hija, este día no es tuyo, es mío. Por favor, directora, pídame lo que quiera, pero no me pida eso. ¿Y saben lo que la directora le dijo? Mira, hija, yo sé lo que Dios hizo en tu vida. Y contra ese Dios yo no puedo luchar.
Y si es por causa de ese Dios, tienes el sábado libre. Esas son las hijas de Dios. Esos son los hijos de Dios. Confiar. Suceda lo que suceda. Y en este momento yo te pregunto, ¿estás pasando por un momento difícil en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que Dios haga las cosas como tú quieres? Como en tu perspectiva humana, en tu cabecita pequeña de ser humano, ¿crees que es lo mejor? ¿O tú crees que quieres que Dios haga las cosas como Él en su soberanía sabe que debe hacer? Dios nunca se equivoca. Dios nunca falla. ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? ¿Tú crees que Dios no sabe el drama que estás viviendo? La lucha que estás enfrentando, la crisis por la que estás pasando. Pero reconócelo como tu Dios, como el que dirige tu vida. No trates de dirigir a Dios. No trates de rezarle la cartilla a Dios, de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. No quieras enseñarle a Dios ser Dios. Confía en Él. Oh, pastor, no es fácil. Claro que no es fácil, porque nosotros los seres humanos traemos en nosotros la naturaleza humana. Pero justamente lo que Dios quiere es enseñarte a crecer en la gracia. Él quiere ver en ti reproducido el carácter maravilloso de Jesucristo. Y es eso lo que vamos a estudiar semana tras semana. Esta mañana yo tengo la alegría de presentarles a esta muchacha valiente y victoriosa, Maribel, que ha venido desde lejos, solo para que ustedes la vean y para que digan, el pastor Bullón no está inventando una historia, esta es la historia real. Aquí está la muchacha. Maribel, que Dios te bendiga. Tu testimonio es un testimonio de fe. Vuelvo a repetir, tú podrías haberle pedido a Dios que te cure. Tú podrías haber querido decirle a Dios que haga las cosas como tú querías. Tú te sometiste a Dios y ganaste. Ganaste porque Dios te devolvió la salud, estás sana. Ganaste porque te dieron el sábado libre, estás libre. Y ganaste porque has crecido en gracia. ¿Qué quisieras decirle a la iglesia esta mañana? En primer lugar, le doy gracias a Dios porque Él permite que esté aquí en este lugar y decirle a cada uno de ustedes, solamente que crean y confíen en Dios. Y no solamente estar a su lado en los momentos buenos y felices, sino también en los momentos difíciles que nos toca pasar como hijos de Dios, porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios que nos escucha y que nunca nos va a dejar solos. Dios te bendiga, Maribel. Sabes, a veces nosotros pensamos así, Dios no me oye, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha. ¿Y por qué? Porque Dios no hace las cosas como tú quieres. El otro día yo hablaba con una muchacha de 22 años. Me decía, pastor, míreme, pareciera que yo tengo 60 años y solo tengo 22 años. Mi vida está destruida, está acabada. Cuando yo tenía 3 años de edad, mis padres murieron en un accidente de tránsito. Me quedé sola en la vida. Usted dice que Dios me ama, pero yo a los 3 años me quedé sola en la vida. Usted dice que Dios tiene un plan para mi vida, pero yo a los 3 años me quedé sola en la vida. Mi abuela me recogió y me cuidó, pero cuando yo tenía 12 años, mi abuela murió. Usted dice que Dios me ama, y sin embargo mi abuela murió y ahora sí me quedé sola en la vida. Una noche, la vecina de mi abuela
me recogió para cuidarme, no porque me amaba, sino porque quería quedarse con la casa de mi abuela. Y yo era una niña sola. Y fui a vivir con ella. Una noche, el esposo de ella entró a mi cuarto y me violó. Y usted dice que Dios me ama. Yo tuve que escaparme de la casa con 12 años. ¿A dónde podría ir una niña de 12 años a la calle? ¿A dónde podría ir? Me violaron una vez, me violaron otra vez, me violaron otra vez. Míreme, pastor, tengo 22 años. Yo soy una mujer que se prostituye en las calles. Y para eso tengo que beber, porque conscientemente nadie soportaría la vida que vivo. Para eso tengo que drogarme. Míreme, mi vida está acabada. Y yo le pregunto, ¿dónde estaba Dios? Ese Dios que me ama, ¿dónde estaba cuando yo tenía 3 años y mis padres murieron? ¿Dónde estaba ese Dios cuando yo tenía 12 años y mi abuela murió? ¿Dónde estaba ese Dios que me ama cuando esa noche entró ese hombre malo y me violó? ¿Dónde estaba Dios cada vez que los hombres me violaban en la calle? Yo te digo esta mañana, no me preguntes a mí preguntas que yo no te puedo responder. Dios estaba más cerca de ti de lo que tú imaginas, aún en los peores momentos de tu vida. El plan de Dios no ha fallado.
Hermanos queridos, vamos a abrir las Biblias en la epístola de San Pablo a Filemón. Epístola de San Pablo a Filemón. Los mensajes de este texto son maravillosos. Mira lo que dice, 1, 2 y 3. Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Por qué dice prisionero de Jesucristo? Porque por dos motivos. Él era un prisionero de Jesucristo porque Jesús lo había esclavizado con su amor. Ese tipo de esclavitud yo quisiera. La conquista del amor. Cuando Jesús te cautiva con su amor y tú te echas a los pies de Jesús y dices, Señor, haré lo que me dices, iré a donde me mandes, soy tuyo hasta la muerte. En realidad, para mí la conversión es el momento en que te tornas esclavo del Señor Jesucristo. Y Pablo era un esclavo de Jesucristo. ¿Recuerdas de Pablo? Un perseguidor de cristianos. Un hombre sincero, pero sinceramente equivocado. Hay mucha gente que piensa que sinceridad es una cualidad. Que sinceridad es una cosa maravillosa. Y es. Pero te digo una cosa, hay mucha gente que puede estar sinceramente equivocado. Pablo es un ejemplo de eso. A veces yo estudio la Biblia con alguna persona que no conoce a Cristo y ya entendió el mensaje. Yo tenía un vecino un día, estaba estudiando la Biblia con él, porque querido, yo no predico solo del púlpito, yo también predico personalmente. Y yo tengo la responsabilidad de traer una persona para Cristo como cualquier miembro de iglesia tiene. Mi esposa es una grande mujer porque ella se relaciona con facilidad con las personas, me abre las puertas. Cuando llega el momento de estudiar la Biblia, ahí entro yo, cuando ya las puertas están abiertas. Y este vecino estudiaba y entendía, pero no quería aceptar y luchaba con la palabra de Dios. Y no sé si has encontrado en tu vida eso. Hay gente que estudia la Biblia, entiende, pero no se decide. Y él me dijo un día, pero pastor, y si un día yo me pierdo, pues Dios me va a perdonar, porque si esto está correcto y yo me pierdo, Dios me va a perdonar, porque Él sabe que soy sincero. Yo no estoy rechazando esto porque quiero, sino porque yo no pienso así como usted. Y yo estoy siendo sincero. Solo que, querido, sinceridad no es sinónimo de salvación. Existe salvación por la gracia, existe salvación por la fe, existe justificación por la fe, por el amor de Dios, por la gracia, pero no hay salvación por la sinceridad. No existe justificación por la sinceridad. Sinceridad no te salva. Tienes que entregarte al Señor Jesucristo. Y si en este momento en la televisión alguien me está viendo a través de una cinta grabada, en fin, yo quiero decirte, mirándote a los ojos, mira querido, sinceridad no es sinónimo de salvación. Necesitas de Jesús y necesitas ir a Jesús como un esclavo, conquistado por el amor maravilloso de Jesús, decirle, Señor, yo iré a donde tú me mandes, yo haré lo que tú me digas. Cuando Jesús conquista tu corazón, ya no eres capaz de decirle no. Por eso el interés divino es, hijo, dame hoy tu corazón. Después que me has dado tu corazón, que tus ojos se fijen en mis caminos. No puedes llevar a las personas a andar en los caminos de Dios si primero no le han entregado al corazón a Dios. Es por eso que cuando nos relacionamos con personas y queremos enseñarles la Biblia, lo primero que tenemos que enseñarles es del amor de Jesús, es de la gracia maravillosa de Jesús, es de la misericordia de Jesús, porque eso es lo que conquista. Ahora, cuando la persona se torna un esclavo de Jesucristo, ahora ya va a aprender a andar en los caminos de Dios. Bueno, Pablo, camino de Damasco, pues se encontró con Jesucristo, se volvió un esclavo del Señor Jesucristo, lo amó con todo su corazón y dio una media vuelta en su vida. Dejó su sinceridad de lado en el sentido, no estoy sincero, no, entendió que Jesús lo estaba llamando y ahora esa sinceridad fue usada para el bien y comenzó a predicar el Evangelio. Pablo hizo una cosa linda, él no solo predicó, él escribió. Hubieron otros profetas, otros apóstoles, otros grandes predicadores de la iglesia cristiana. Todos los discípulos se transformaron en evangelistas en el primer siglo del cristianismo, pero no nos acordamos de ellos. ¿Y por qué nos acordamos de Pablo? ¿Por qué? Porque escribió.
Escribió. Y un día entendí eso yo. Yo no soy escritor, ¿eh? Yo digo, escritor es el que se sienta y brota. Es un manantial, se sienta y sale. Conmigo no. Yo paso a veces horas, a veces noches y no escribo nada. Quiere decir, yo soy un hombre esforzado para escribir. Y me esfuerzo para escribir porque Pablo es uno de los héroes que yo tengo en la Biblia. Y Pablo me enseña que no basta hablar, no basta predicar el evangelio hablado, hay que escribirlo. La muerte me puede recoger mañana a mí. Y si Cristo no viene de aquí a 10 años, yo continuaré predicando muerto a través de mis libros escritos. Entonces, el ministerio de Pablo era ministerio hablado y ministerio escrito. Él visitaba las iglesias, fundaba las iglesias y después escribía cartas. Y educaba a la iglesia con sus cartas, los hacía crecer con sus cartas, los nutría con sus cartas. Y muchas veces escribió a personas, a veces escribió a Timoteo, esta vez escribió a Filemón, que era su hijo en la fe. Y le escribió con un motivo especial, porque cuando Onésimo se convirtió en Roma, entonces ahora le dijo Pablo, vas a tener que volver a Colosas y devolverle lo que le has robado a Filemón. Y tienes que devolverte a él porque le perteneces a él. Y el pobre Onésimo se quedó así medio con miedo, ¿no? Pero y de repente él me va a mandar a la cárcel y de repente él me va a querer cobrar intereses y yo no tengo dinero, soy pobre, ¿y qué hago? Te digo una cosa, enfrentar el pasado siempre provoca miedo. Voy a repetirlo, enfrentar el pasado siempre provoca miedo. Pero no existe presente y futuro saludable si tú no arreglas el pasado. Y voy a repetir este concepto. Enfrentar el pasado provoca miedo, pero no existe presente ni futuro saludable, bonito, lleno de éxito, si tú no tienes el valor de enfrentar el pasado. Hay personas que piensan que olvidándose del pasado, dejando todo sin arreglar en el pasado y comenzando hoy está bien. No, tienes que enfrentar el pasado. Tienes que volver a Colosas y devolverte a Filemón y devolver el dinero. Y eso era difícil. Pero querido, no vale la pena querer construir un futuro cuando hay un pasado desarreglado por ahí. Yo encontré en este país una persona un día que me dice, pastor, estoy feliz, mi vida está linda, Dios me ha prosperado, Dios es maravilloso, he comenzado una nueva vida. Pero él tiene un hijo en un país de Sudamérica que él no ha reconocido. Un hijo que no conoce al padre. ¿Cómo puede él construir un futuro aquí sin volver a arreglar el pasado? ¿Tú te das cuenta? Y ese es un principio cristiano. Por eso Pablo no le dijo a Onésimo, bueno, ya estás aquí, perdonado, todo, deja ahí, olvídate de Filemón. No, le dijo, vas a volver y vas a arreglar y vas a pedir perdón y entonces vas a ser realmente feliz. Y como lo vio con miedo, le dijo Pablo, no te preocupes, yo le voy a escribir una carta a mi hijo espiritual Filemón. Y en esa carta le voy a pedir que te perdone, que te dé una segunda oportunidad, que te ayude. Entonces tú vas a llevar la carta. Tú vas, pero llevando la carta. Fue así que se escribió la carta a Filemón. Y Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Primero, porque él era prisionero de Jesucristo del amor. Y segundo, porque estaba prisionero en Roma. Estaba preso en la cárcel cuando escribió la carta a Filemón. Entonces, mira lo que dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aquí hay dos pensamientos interesantes. Primero,
¿Ven cómo se repite la expresión al amado, al amado, al amado, al amado? Amado no es nombre, amado es un adjetivo, la persona amada. Hay un pastor que se llama Amado. Y le digo, ¿y por qué te llamas Amado? Dice que mi papá estaba buscando un nombre bíblico y agarró la epístola a Juan y encontró Amado, yo deseo que seas prosperado. Y me colocó de Amado. Amado no es nombre, amado es un adjetivo, que eres amado. Amado por Dios y amado por mí. Es lo que Pablo dice. A mi amada hermana Apia, a mi amado hermano Filemón. A mí me admira, querido, cómo en la iglesia primitiva había luchas, había dificultades, pero era una iglesia que se amaba. Era una iglesia que compartía. ¿Y saben por qué era una iglesia que se amaba? El secreto está en el propio versículo. Dice, y a la iglesia que está en tu casa. Y ahora voy a entrar en un asunto importantísimo. Mire, en la casa de Filemón había una iglesia. ¿Cuántos formarían parte de esa iglesia? Para caber en una casa, no eran más de 20. Pero había una iglesia. Les voy a decir algunas cosas que los va a asustar esta noche. ¿Cuándo fue construido el primer templo cristiano? ¿En el primer siglo? No. ¿En el segundo siglo? No. ¿Pero y dónde se reunía la gente? Se reunía primero en las sinagogas que quedaban vacías, porque los judíos se convertían, entonces había una sinagoga vacía, ellos aprovechaban las sinagogas, pero mayormente la iglesia crecía asustadoramente porque se reunía en pequeños grupos en las casas. ¿Sabes quién tuvo la idea de construir el primer templazo? Voy a decir templazo porque fue un templo descomunal. ¿Sabes quién? Un personaje que nosotros conocemos muy bien. Porque él tuvo dos ideas brillantes, entre comillas. Y cuando le pongo comillas estoy diciendo lo contrario. La primera idea brillante, en la opinión de él, que se le apareció, es que deberíamos cambiar el sábado para el domingo. Y la segunda idea brillante fue, hay que sacar las iglesias de las casas, y ya que el cristianismo es la iglesia del emperador, hay que construir un templazo. Entonces las iglesias salieron de las casas y se fueron a los templos. En las casas eran amados, porque Pedro conocía a Juan, Juan conocía a Francisco. ¿Te das cuenta cómo Pablo escribe? A la hermana Apia, al hermano Arquipo, al hermano Filemón. Pero después cuando se fueron a un templazo de 5,000 miembros, no vamos a exagerar, de 500 miembros, nadie conoce a nadie. Nadie conoce a nadie. La persona nueva entra con timidez al templo, nadie lo mira, nadie lo saluda. Pero si la iglesia se reuniese en pequeños grupos, cuando entrase, todos le dicen, hola Mario, hola Juana, hola Julia, hola Ricardo, porque es fácil memorizar el nombre de 15 y ya no es fácil memorizar el nombre de 500. La iglesia cristiana creció asustadoramente en sus primordios, porque se reunía en las casas. Ahora, me impresiona lo que el Espíritu de Profecía dice, que la misión terminará de la misma manera en que empezó. Eso quiere decir que un día la iglesia va a volver a las casas. Y yo no sé por causa de qué. Yo no sé si Dios va a mandar un terremoto, van a caer todos los templos. Yo no sé si va a ser la crisis financiera, que no vamos a poder construir más templos, vamos a tener que reunirnos en las casas. Pero una cosa sé, la velocidad con el Evangelio creció en los primordios será la velocidad con que el Evangelio va a crecer en los últimos días, pero porque la iglesia estará reunida en las casas. Los grupos pequeños
no son un método de trabajo, son la manera de vida que Jesús tenía pensado para su pueblo. Es la iglesia de primitiva se reunía de esa manera. Y por eso se amaban, por eso se conocían, por eso se ayudaban. Porque si en un grupo de 15 Pedro no aparece, los otros 14 se preocupan, ¿qué pasó con Pedro? Pero si en una iglesia de 500 Pedro no aparece, nadie se dio cuenta, ni siquiera si apareció o no apareció. Los grupos pequeños, las iglesias pequeñas, en lugar de construir templos enormes, deberíamos hacer planes para construir templos de no más de 100, 120 miembros. Porque en un templo pequeño, además de ser barato, y muchos templos, en cada esquina si posible. Hay un barrio en San Pablo, donde está nuestra universidad, antiguamente estaba en el barrio de Capón Redondo. ¿Hay algún brasileño aquí? Hay. Bueno, en ese barrio, queridos, cada 200 metros hay una iglesia. Iglesias pequeñas, de 200 miembros, de 150 miembros, pero en cada 200, 300 metros, una iglesia. Y crece la iglesia asustadoramente. ¿Por qué? Porque en una iglesia de 100, casi todos van a tener cargo. Y si cada uno va a tener un cargo, cada uno va a tener una responsabilidad, cada uno va a estar trabajando. Y quien está trabajando no se enfría, porque está en movimiento. El que se enfría es el que se sienta y no hace nada. Pero en una iglesia de 1000, ¿cuántos van a tener cargo? 100. Y los 900, sentados, sin hacer nada. Y la tendencia es morir, es enfriarse. Es por eso que el plan divino, desde el origen de la iglesia, era que se reuniese en casas pequeñas. Pero ahora entramos a la parte más linda del texto. El versículo 3 dice así. Pablo, escribiendo a Filemón, le dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Queridos, la vida cristiana es una vida linda. Por favor, nunca pienses que la vida cristiana es un fardo que tienes que cargar. La vida cristiana no es una montaña de obligaciones que tienes que llevar. La vida cristiana no es un amontonado de reglas que tienes que cumplir. La vida cristiana es una bendición, porque la vida cristiana es relación diaria con el Señor Jesucristo, y eso produce paz, gracia y paz. La paz es fruto de la gracia es fruto del amor. Dios es amor, Dios es la fuente, Él es el amor genera la gracia genera la paz. Y en esa línea, Dios, amor, gracia, paz, no hay lugar para las obras. No hay lugar para las obras. Las obras son un capítulo diferente. Las obras son el resultado. El buen comportamiento, la obediencia, la buena conducta es resultado. Pero la base de la vida cristiana es Dios, amor, gracia, paz. Lo primero que tienes que entender para ser feliz en la vida cristiana, lo primero que tienes que entender para volverte un cristiano es que Dios te ama. Y yo lo digo siempre, en todo sermón, Dios te ama. Si eres bueno, Dios te ama. Si eres malo, Dios te ama. Si estás andando en los caminos de Dios, Dios te ama. Si no quieres saber nada de los caminos de Dios, Dios te ama. Si te portas bien, Dios te ama. Si no te portas, Dios te ama. Si crees en Dios, te ama. Y si no crees, te sigue amando. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame, porque Dios ya te ama sin que hagas nada. Pero ahora escucha, tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte. Porque hagas lo que hagas, Dios te va a seguir amando. Porque si Dios es amor,
y Dios deja de amar, ¿qué pasa? Dios deja de existir. Por lo tanto, Dios te va a amar. Pero el otro día un ancianito, y los ancianos son lindos porque se vuelven como niños. Y el niño tiene una cualidad. Él te dice lo que piensa, y te dice lo que cree, y te dice lo que siente. Cuando tú invitas a alguien a comer en casa, si hay un niño que está en medio de los visitantes, no le preguntes qué tal estaba la comida. Porque te va a decir la verdad. Porque el niño cuando no le gustó, dice que no le gustó. Cuando está feo, dice que está feo. Cuando está ridículo, dice que está ridículo. Pero el grande no. Está feo, dice que está bonito. No le gustó, dice que le encantó. Y es interesante que a medida que crecemos y dejamos de ser niños, nos volvemos, pues ya aprendemos a disfrazar, ¿no? A usar las palabras, a medir. Le llamamos a eso cortesía, ¿no? Cortesía. Pero a medida que vamos envejeciendo, yo ya estoy entrando en esa edad, comenzamos a volvernos como niños. Algunos me dicen, pastor, ¿por qué se jubiló? Porque ya no me acuerdo algunas cosas como antes me acordaba. Y sí, ya está fallando mi cabeza. Y lo interesante es que cuando llegamos a una edad en que pensamos que somos indispensables, es que ya no somos más, quiere decir, ya somos dispensables. Entonces, ¿por qué? Los viejitos, pues ellos tienen la capacidad de decir lo que piensan. Y un día terminando de predicar un sermón así, vino un viejito y me dice así, pastor, usted no puede predicar eso que está predicando. ¿Qué cosa? Que Dios ama. Ama al malo, ama al bueno, ama al que quiere, ama al que no. No, eso no puede predicar. Pero hermano, esa es la verdad. No puede predicar, pastor. ¿Pero por qué no puedo? Porque las personas van a pensar así. Bueno, si soy malo, Dios me ama. Si soy bueno, Dios me ama. Si quiero, Dios me ama. Si no quiero, Dios me ama. Si creo, Dios me ama. Si no creo, Dios me ama. Entonces, ¿para qué me preocupo? Dios me ama, ya estoy salvo. Querido, esto es lo que tenemos que entender, que el amor de Dios jamás se va a acabar. Pero el amor de Dios solo te va a salvar si tú te dejas salvar. Y si tú no te dejas salvar, te vas a perder, a pesar del amor de Dios. Yo creo que en la mesa que el Señor está preparando para sus hijos, hay un lugar para cada uno de ustedes, para mí, y con tu nombre, nombre, apellido, todo ahí. Tu lugar está reservado en la mesa donde el Señor Jesús va a tomar la cena de la victoria y donde se va a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Ahí está la mesa llena de frutas lindas, frutas sacadas del árbol de la vida. Ahí está la mesa y ahí está tu nombre. Ahora, si tú no llegas, tu silla va a estar vacía para siempre, para toda la eternidad. Porque nadie es igual que tú. Para Dios tú eres único. Entonces nunca te escondas en la multitud. Nunca digas, no, tú eres importante, tú eres valioso, Dios te ama. Dios sabe lo que eres, con tus cualidades, con tus defectos, eres importante. Pero ese amor maravilloso de Dios no tiene valor si tú no te entregas al Señor Jesucristo. Ahora, ese amor te produce paz. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no estás siendo criticado, no estás siendo cobrado, no estás siendo condenado, no estás siendo presionado, cuando tú solo te sientes amado, querido, cuando tú solo te sientes amado, te da ganas de hacer bien las cosas. Y quiero terminar el mensaje de esta noche contando una experiencia. Yo fui director de jóvenes durante 18 años de mi vida. Aunque ustedes no crean, yo fui director de jóvenes. Y digo aunque ustedes no crean, porque yo no tengo nada para ser director de jóvenes. Yo puedo ser director de viejos, de cualquier cosa, pero de jóvenes nunca.
Porque hay una cosa, ustedes no me van a ver sonriendo todo el tiempo. Esa es mi personalidad. Y lo maravilloso es que Dios ama a sus hijos con la personalidad que tienen. Yo me acuerdo que un día un presidente mío me llamó y me dijo así: Bullón, lo mínimo que yo espero de mi director de jóvenes es que sepa sonreír. Y tú no sonríes. Entonces, te voy a dar el día libre. Ándate a tu casa y aprende a sonreír. Y mañana vienes sonriendo. Y fui a la casa y me metí al baño y me metí delante del espejo. Y cada sonrisa salía peor que la otra. Entonces llegué a la conclusión: no, yo tengo que ser yo, no puedo estar. Y Dios me bendijo, 18 años dirigiendo jóvenes. Mira. Y cuando llegué al Brasil, yo ya era director de jóvenes en el Perú. Cuando llegué a Brasil como director de jóvenes, hice un campamento. Iba a llevar unos 60, 70 jóvenes al campamento, en carpas ahí en el campo, a la orilla de un río. Y vino un pastor y me dice: oye, no lleves a ese muchacho. Y me apuntó, porque ese muchacho es una plaga. Ese muchacho es desobediente, es malcriado. Y es de aquellos malcriados, no que hacen malcriades y que se esconden, sino de aquellos malcriados que te desafían. Entonces, si quieres tener un bonito campamento, no lo lleves. Pero yo pensé, estoy llegando al Brasil, yo no lo conozco al muchacho, todas las informaciones que me llegan son las peores. Pues ¿cómo le puedo negar una oportunidad si nunca le di una oportunidad? Entonces lo llevé. Me arrepentí. Todo lo que me habían dicho era poco. Este muchacho era terrible, terrible. Hacía cada cosa terrible. Y nosotros teníamos reglamentos en el campamento. Si un muchacho cometía una falta, el consejero hablaba con él. Volvía a cometer la falta, el preceptor hablaba con él. Volvía a cometer la falta, la misma falta, por tercera vez lo traían para mí. Yo era el director del campamento. Pero para mí era solo para decirle: agarra tu maleta y te vas. Él cometió la falta, se rió del preceptor. Volvió a cometer la falta, se rió en la cara del preceptor, del consejero. Y volvió a cometer la tercera falta y ahora él sabía que lo iban a traer conmigo. Yo no hablé esa noche, dejé para hablar al día siguiente. Pero al día siguiente, queridos, no llegó. Esa medianoche yo me desperté con gritos alborozados, gente llorando, gritando. ¿Qué había pasado? Este muchacho a medianoche, 1 de la mañana, agarró agua helada y comenzó a abrir la carpa de las chicas y echando agua helada. Y en la oscuridad, porque estábamos en el campo, las chicas salían y se tropezaban con las cuerdas de las carpas, caían una encima, todas en ropa de dormir, algunas mal vestidas incompletamente. Un escándalo. Y el tipo es el que había hecho. Y en el centro del campamento un muñeco de paño enorme en el pecho, Pastor Bullón siendo quemado ahí. Ahora, el más santo pierde la paciencia. Y yo no soy del más santo. Entonces dije: no, este se va. ¿Dónde está? Está en la carpa allá. Fui a la carpa. Cuando entré a la carpa de él me dice: no hable nada. ¿Qué? No hable nada. Aquí está mi mochila, me estoy yendo. Quiere decir, el tipo no me da ni siquiera el gusto de expulsarlo. Él se va solo. Dije: no. En el momento, ¿cómo son las cosas? Dios cambia. Y en el momento Dios colocó en mi mente algo. Le dije: mira, yo no vine a expulsarte. ¿Cómo no? El reglamento dice: sí, pero no vine a expulsarte. ¿Viniste a qué? Le dije: mira, hijo, yo vine a decirte que te amo. Está difícil, ¿sabes? Está muy difícil. Pero te amo. Y él se puso rojo y me dice: pastor, mire, gríteme, insúlteme, dígame lo que quiera, pero no me diga que me ama. Le digo: ¿pero por qué? Nadie me ama.
Mis padres no me aman, la iglesia no me ama, mis compañeros, nadie me ama. No me mienta, pastor, usted no me ama. Le digo, hijo, no está fácil, pero te amo. Y no te vas a ir. Vine a pedirte que te quedes. ¿Pero cómo? Y vine más. Te voy a colocar de jefe de disciplina del campamento. A mí, a ti. Porque tú te las sabes todas. A ti nadie te va a engañar. Pero usted confía en mí, pastor. Voy a confiar, hijo. Pasaron años. Un día en nuestra universidad me encontré. Me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Él era un cabelludo así, enorme, barbudo, bonito, terno, bien vestido. ¿Se acuerda de mí? Nos recordamos. Me dice, pastor, estoy terminando el curso de teología, voy a ser pastor.